Quiero invitarlo en esta mañana a que me acompañe al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos a leer en el capítulo 3. Te invito a que abra su Biblia. Si no tiene una Biblia, compre una Biblia. Si no tiene cómo comprarla, hable con alguien. Yo sé que alguien de pronto tiene alguna para allí. Mire, esta es la Biblia que de pronto yo más utilizo. Está toda viejita, se le ha caído la piel. Esta Biblia está en pedazos prácticamente. Aquí está casi que rajada, rayada. Pero una vez yo escuché algo que me impactó y me marcó. Y escuché una persona decir, mira, una Biblia en pedazos significa que el que la lee no tiene su vida en pedazos. Pero a veces tenemos la Biblia que compramos hace 30 años y la tenemos todavía nuevecita, todavía con las hojas pegadas. ¿Sabe? La Biblia, la condición de su Biblia refleja la condición de su vida. Yo quiero invitarlo a que se llene de la palabra de Dios, a que vivamos la palabra de Dios, a que nos alimentemos de la palabra de Dios, y usted va a ver lo que Dios hace de una manera poderosa en su vida. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el que lo oiga quedará retumbado en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. En esta mañana quiero compartir con usted un mensaje que he titulado: El Señor te está llamando. Dígale a la persona que tiene al lado, dígale: el Señor te está llamando. Y ahora mira al que tiene al otro lado, al que tiene cerca o por detrás, dígale: a ti también el Señor te está llamando. Sabe, yo no sé si a usted le pasa, y le voy a ser honesto, cuando a mí me entra una llamada de un número que no conozco, no contesto. No contesto porque ya yo sé las miles de llamadas que uno recibe de número 0004, queremos venderle este producto, queremos que compre esto. Así que recibo llamadas de un número que no conozco y no lo contesto. Si es urgente, me volverán a llamar. Si me necesitan y tienen mi número, me pueden escribir. Pero a veces quiero asegurarme de quién me está llamando antes de poder responder.
Hay veces que alguien me llama y de pronto tengo algunas llamadas perdidas y voy y le pregunto a la gente, ven acá, tú tienes este teléfono, Cristi, tú tienes este en tus contactos, Liliana, este está en los contactos de la iglesia, sí pastor, ese es fulano, listo, o no lo conozco. Sabes, en esta situación que acabamos de leer, Samuel está recibiendo una llamada de un número desconocido. Y como no conoce quién lo está llamando, Samuel no responde al llamado. Samuel se levanta y va donde el sacerdote Elí y le dice, ¿me llamaste? Y Elí le dice, no, yo no te he llamado. Y Samuel dice, bueno, entonces no respondo porque no sé quién me está llamando. Y se va y se acuesta y otra vez lo llama el Señor, Samuel. Se levanta el joven y va nuevamente donde el sacerdote Elí y Elí le dice, no te he llamado. Vuelve y se acuesta y vuelve y lo llama el Señor. Saben, muchas veces Dios nos ha estado llamando por mucho tiempo, pero no hemos respondido a la voz de Dios porque no hemos sabido reconocer su voz. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que Dios aquí ha estado llamando por mucho tiempo. Te ha estado llamando a santidad, te ha estado llamando al servicio, te ha estado llamando a seguir a Jesucristo, pero has estado ignorando su llamado porque no sabes quién te está llamando. El versículo 3 de este pasaje dice, Samuel, quien todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Y esta parte es muy importante, dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Dios está llamando a Samuel, pero esto es algo extraordinario en el tiempo de Samuel. Porque en ese tiempo Dios no hablaba con frecuencia a su pueblo. En ese tiempo no habían visiones, Dios hablaba por medio de visiones también. La condición espiritual del sacerdocio de Israel y la condición espiritual del pueblo de Israel era tan deplorable que Dios no le hablaba con frecuencia a su pueblo. El sacerdocio vivía en pecado. Los hijos de Elí se acostaban con mujeres en la puerta del templo, se robaban las ofrendas del Señor, se robaban los sacrificios y Dios no podía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios también vivía lejos de Dios, habían apartado del Señor. Y sabe, cuando yo leí este pasaje, sentía que el Espíritu Santo me decía, Sergio, hoy estamos viviendo en los tiempos de Samuel. Tiempos en los que la palabra de Dios no se escucha con frecuencia. Donde Dios no habla a su pueblo comúnmente como quiera hacerlo. Hoy en día predicamos un evangelio de éxito, un evangelio de prosperidad, un evangelio de cómo tener tu mejor vida ahora, un evangelio de cómo alcanzar tus sueños, y las masas corren a escuchar ese evangelio. Pero no es la palabra del Señor. Poco se habla de la santidad. Poco se habla del costo de seguir a Cristo. Poco se habla de cargar nuestra cruz y entregar nuestra vida por Dios. Poco se habla de la llenura del Espíritu Santo. Son temas que hoy la gente no quiere escuchar. Solo queremos bendición y prosperidad. ¿Y qué hay para mí? ¿Y qué puedo recibir? Algo que no me incomode, algo que no sea duro, algo que no me confronte. Y sabe, hay un sacerdocio, y obviamente no es en todos lados, pero hay un sacerdocio corrompido que le ha dicho a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y la palabra de Dios escasea. Pero también creo que la palabra de Dios escasea no solamente por el liderazgo. Creo que también hay un pueblo que no ha inclinado su oído a escuchar la voz de Dios. No hay un pueblo que se ha puesto de rodillas y se ha quebrantado y ha dicho, Señor, háblame hoy. El domingo pasado hablábamos de subir al monte y cómo hoy tenemos libre acceso a ir y encontrarnos con Dios. Gloria a Dios por el pastor, gloria a Dios por el profeta, gloria a Dios por el evangelista y por el maestro, pero usted puede escuchar de Dios hoy directamente. Usted no necesita que yo estudie para usted escuchar la voz de Dios. Usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia y tener un encuentro personal con el Señor.
Y en este pasaje que acabamos de leer, Dios llama a Samuel 3 veces. La última vez el sacerdote Elí finalmente se da cuenta. Yo creo que Dios está llamando a este muchacho. Y le dice: Samuel, la próxima vez que Dios te llame o que escuches que alguien te llame, simplemente responde y di: Señor, háblame, que tu siervo escucha. Y el versículo 7 dice algo también muy importante. Dice: Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Samuel no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Esto es muy extraño, parece extraño, porque Samuel ha crecido toda su vida en el templo. Samuel desde pequeño está en el templo sirviendo al Señor, ministrando la presencia de Dios, ayudando al sacerdote Elí, barriendo, arreglando, haciendo todo tipo de cosas en el templo. Pero aún en medio de eso, la Biblia nos hace una anotación muy importante y nos dice: Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Y sabe, hoy en día hay personas en Cristo que no conocen todavía al Señor. Hay personas hoy en día que ministran la presencia de Dios, pero todavía no han tenido un encuentro con Dios. Hoy tenemos hijos y tenemos jóvenes que han crecido en la iglesia y sus papás los han traído y han servido en el altar y han servido en la danza y han servido en ministerios, pero todavía no saben cómo suena la voz de Dios en sus vidas. Esto no es anormal. Esto es parte de la vida del creyente. Pero tiene que haber un punto en el que en el que no se trata solamente de hacer, en el que no es suficiente con utilizar mis talentos para el Señor. Tiene que haber un punto en el que no es solamente cantar o servir o estar detrás de una cámara o detrás de un computador. No, hay un momento en el que la palabra de Dios se me tiene que revelar a mi vida y tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? No solamente son jóvenes, hay adultos que tienen una vida en Cristo de 20, 30 años y todavía no saben escuchar la voz de Dios. Y Dios los está llamando. Y Dios les está diciendo cosas específicas. Y Dios quiere tener un encuentro con ellos, pero no reconocen la voz de Dios porque todavía no conocen a Dios. Job capítulo 33, versículo 14 dice: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibimos. Dios nos está hablando el domingo, Dios nos está hablando el miércoles, Dios nos está hablando en la calle, Dios nos está hablando en la casa. Ayer la hermana Marta en el ayuno decía: ¿cuántas veces Dios no te inquieta en la madrugada y te quita el sueño y te está llamando? Pero no lo percibimos. Dios llama a Samuel una y otra vez. ¿Sabes? Dios te va a seguir llamando hasta que le respondas o hasta que decidas ignorarlo por completo. Y hay personas a las que Dios hoy está llamando a algo diferente. Y hoy quiero hablarle rápidamente a cosas específicas a las que Dios nos está llamando. Hay ciertas cosas a las que Dios llamó a Samuel. ¿Para qué llamó Dios a Samuel? ¿Cuál era el propósito de ese llamado? Hoy quiero hablar de 3 propósitos en el llamado de Dios en la vida de Samuel, pero también 3 áreas en nuestra vida a la que Dios nos está llamando. Número 1, Dios nos está llamando al servicio. Diga fuerte: servicio. Dios me está llamando al servicio. Para darle un poquito de contexto, si no conoce la historia de la vida de Samuel, había una mujer en el Antiguo Testamento llamada Ana. No podía tener hijos y ella derramó su vida delante de Dios y le pidió a Dios un milagro, que le diera un hijo. Le prometió a Dios que si le daba ese hijo se lo dedicaría al servicio del Señor. Y Dios cumplió, Dios le dio un hijo. La mujer lo crió, lo tuvo hasta cierta edad, que era un poquito ya mayorcito, y luego lo llevó al templo a dedicarlos. ¿Cuántos han dedicado a sus hijos al Señor? Levante la mano si usted ha dedicado a sus hijos al Señor. Bueno, le voy a decir, usted está en nivel 1, Ana estaba en nivel 100. Porque usted trajo a su hijo y se lo llevó. Ana lo trajo
¿Y qué hizo? Lo dejó. Si usted me quiere dejar a su hijo, mi respuesta va a ser, thank you, but no thank you. Lléveselo. Pero Ana se lo dejó al sacerdote. No era una dedicación para traerlo y solamente, pastor, ore por él y úncalo y vamos a tomarnos unas fotos bien chéveres. No. A Ana en realidad vino y se lo entregó al Señor para el servicio del Señor. Y creció Samuel barriendo, trapeando, limpiando los candelabros, poniéndole aceite a las lámparas, apagando, prendiendo, haciendo sacrificios. Pero en este momento, en esa noche, no sabemos si Samuel tenía 12 años o 13 años o 15 años, pero en ese momento ahora Dios lo llama a un nivel más profundo de servicio. Ahora Dios deposita sobre Samuel la responsabilidad y la carga espiritual de Israel. A un joven que creció sirviendo y haciendo, pero ahora Dios lo llama a un nivel más profundo de servicio al Señor. En el momento de mayor necesidad de Israel, Dios lo llamó a él a convertirse en su voz. Yo no sé si usted sabía, pero Samuel, el personaje de Samuel es un híbrido en la Biblia. Porque Samuel se convierte en el último juez del Antiguo Testamento. Pero se convierte también en el primer profeta después de Moisés. Y se convierte también en el sacerdote de Israel. Es un juez, sacerdote, profeta. Tenía todas las características de gobierno y de liderazgo y de guía espiritual que el pueblo necesitaba en su peor momento. Vemos cómo Samuel escogió al primer rey, estableció la primera monarquía, a Saúl. Cuando Saúl peca, ahora levanta y unge a un nuevo rey, a David. Desde pequeño hasta su último día, Samuel sirvió al Señor. Y Dios hoy te está llamando a su servicio. Hoy Dios está llamando jóvenes a servirle al Señor. Hoy Dios está llamando a hombres y a mujeres a servir con toda su vida al Señor. A utilizar tus dones, a utilizar tu tiempo, a utilizar las herramientas y las plataformas que Dios te dio para el servicio del reino y de la obra del Señor. Hoy Dios está diciendo, ya basta de calentar una silla, ya basta de dar excusas, ya basta de estar preguntando, ¿será que es Dios el que me está llamando? Sí, Dios te está llamando a que le sirvas. Pero yo quiero que el pastor me haga una invitación formal. Pero es que yo quiero que el pastor me llame y me diga y me afirme en mis dones. Esta es la invitación formal. Dios te está llamando. Tú no necesitas más nada. Necesitas empezar a servir al Señor. Necesitas empezar a trabajar en su obra. Pastor, ¿en dónde empiezo a servir? ¿En dónde puedo empezar? Hay un problema que nosotros tenemos. Y es que nosotros pensamos que el mundo gira alrededor nuestro. Y a la hora de servir a Dios, estoy buscando qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta. No. Para saber dónde tengo que servir al Señor, tengo que preguntarle, Señor, ¿dónde me necesitas? Porque el llamado de Dios en tu vida siempre nace de una necesidad del reino. Nunca nace de tus talentos. Nunca nace de lo que tú, pastor, pero yo quiero cantar los domingos. Pastor, pero es que lo que yo quiero hacer, no. ¿En dónde te necesita el Señor? ¿Sabe? Cuando yo empecé a servir en la iglesia, estaba muy niño, estaba pequeño y no sabía que estaba empezando a servir, pero me llamó la atención la batería y un día empecé a tomar clases de batería y aprendí a tocar batería. Y yo quería tocar en el grupo Alabanza, pero habían como 4 bateristas. Eso era imposible. Era más fácil que a usted le dieran la visa americana que tocar batería en Camino, Verdad y Vida. Y llegaba y no, le toca al otro. Y cuando te tocaba cada 5 domingos y uno que quería hacerlo, le dije, no. Señor, ¿qué necesitas? Y empecé a mirar y dije, no hay guitarrista, no hay guitarra. Yo quiero aprender a tocar guitarra y me compré una guitarra de esas acústicas de palo Jairo.
pero esa guitarra no se escuchaba, así que fui al centro y pagué para que le pusieran un plug y un micrófono, y yo tocaba la guitarra con los jóvenes y tocaba la guitarra. Y de pronto dijeron, no hay quien dirija, no hay quien cante. Yo dije, bueno, yo no sé, pero yo de pronto aprendo, y empecé a cantar. Y después dijeron, no tenemos un liderazgo de jóvenes, necesitamos un liderazgo juvenil, algunas personas jóvenes que vengan y sean parte de esto. Y yo dije, bueno, yo puedo servir, ¿en qué me necesitan? Y sin darme cuenta, el Señor va abriendo necesidad, y va abriendo necesidad. Y Dios no te llama a las naciones, Dios te llama primero a servir donde te necesita. Dios te llama a servir con lo que tienes, con lo que puedes, con tu tiempo. ¿Sabe? Si Dios un día me hubiese dicho, te estoy llamando a pastorear camino, verdad y vida, me hubiesen tenido que ir a buscar a la China. Hubiese salido corriendo del susto. Pero Dios te llama a servir. ¿En qué áreas de tu vida puedes hoy servir al Señor? Hace un tiempo escuché un dicho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque el llamado de Dios a mi vida es servirle. A servirle sin excusas. A servirle sin condición, porque hay gente que pone condiciones. Yo sirvo, pero ¿cuánto me van a dar? Yo sirvo, pero yo solamente quiero liderar. Yo sirvo, pero me tienen que dar un título. Yo sirvo, pero estas son mis condiciones. No, sirve al Señor. En 1 Samuel 12, versículo 24, ahora Samuel le habla al pueblo de Israel más adelante y le dice, los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Tienes que empezar en algún lado. Tienes que empezar en algún lugar, pero hoy Dios te está llamando a servirle. Número 2, Dios nos está llamando a la consagración. Diga fuerte, consagración. Hoy Dios está haciendo un llamado a la iglesia a la consagración. El llamado para Samuel no era solamente un llamado al servicio, era un llamado a consagrarse. El anterior sacerdocio era un sacerdocio que había fracasado. Tenía una vida doble. Robaban, eran impuros, eran inmorales, eran fornicarios. Y Dios escoge a Samuel para convertirlo, para hacer de él un hombre diferente, un sacerdote diferente, un hombre apartado y consagrado para el Señor. Pastor, ¿qué significa consagrar? ¿Qué significa ser una persona consagrada? Ser consagrado significa apartar o dedicar algo para un uso sagrado, para un uso especial. Una persona consagrada a Dios es una persona que vive una vida de total separación para Dios. Esto significa que mi vida en Cristo tiene que ser una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser una vida nueva. Dígalo fuerte, tiene que ser una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. ¿Sabe? Ese pasaje solo lo mencionamos en el año nuevo, como si la Biblia estuviera hablando de año nuevo, vida. No está hablando de eso. La vida vieja pasó. El adulterio pasó. La fornicación pasó. Mi vida de pecado pasó. Las cosas viejas pasaron. He aquí estoy haciendo cosas nuevas. Eso es consagración. ¿Cómo era tu vida pasada? O de pronto la pregunta es, ¿cómo es tu vida actual? Pero Dios nos está llamando a un proceso total de consagración para Dios. No es solamente la conversión, ahora también viene la santificación. Dios quiere que nosotros seamos santos. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes, está hablando de nosotros, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación que santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz. Dios no te llamó de tinieblas a vivir en Cristo en tinieblas. Dios te llamó de tinieblas a luz, de pecado a santidad.
Pero nosotros a veces quedamos así, con un pie en el mundo y otro pie en Cristo. Todavía quiero practicar las cosas de antes. Todavía quiero tirar mi cana al aire. Todavía quiero vivir en desorden. Pastor, pero es que yo amo a mi novia. ¿Eso me da permiso para tener relaciones con ella? No. Pastor, ¿todavía puedo consultar las cartas? No. Pastor, ¿todavía puedo vivir con mi pareja? No. Pastor, ¿todavía puedo emborracharme con mis amigos? Las cosas viejas pasaron. Pastor, pero usted está siendo un poco legalista. Nosotros pensábamos que usted era joven y chévere y moderno y bacano. No. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios, cuando entra, corta y penetra y expone. Hoy Dios está hablando a la iglesia y le está diciendo: ya basta, es tiempo de vivir en consagración. Es tiempo de apartarnos para el Señor. ¿Sabe? El que vive en pecado, lo que la Biblia nos enseña es que en algún momento será cortado. Pero el que vive en consagración en algún momento será exaltado. Samuel allí, quieto, un 0 a la izquierda, Dios conocía su corazón y Dios lo exaltó. Nosotros en realidad lo que vemos aquí es una comparación entre los hijos de Elí y Samuel. Los hijos de carne y sangre y el hijo adoptivo. Los hijos de linaje de sacerdocio y aquí alguien que le trajeron y que le dejaron. Y Dios les quitó a ellos todo por dárselo al adoptado, al adoptivo, al que no tenía nombre, al que no tenía herencia, al que no tenía nada, porque Dios lo exaltó para ser consagrado. Y nosotros tenemos que entender hoy que Dios no solo nos llama a que le sirvamos, pero Dios nos llama a que nos consagremos para servirle. El servicio al Señor es un acto de consagración. Servirle a Dios en la iglesia requiere de consagración. Servirle a Dios en el altar requiere de consagración. Servirle a Dios en la puerta de la iglesia requiere consagración. Yo no puedo vivir en desorden el sábado en la noche y querer ministrar la presencia de Dios el domingo en la mañana. Yo no puedo vivir mi vida de desenfreno y de bajos deseos y de deseos carnales y llegar al domingo y pretender que todo está bien y que Dios me ama y que Dios me perdona y que Dios es misericordioso. Sí, pero Dios también es celoso. Dios también es justo. Y Dios está llamando a una nueva generación de hombres y mujeres que digan: yo me voy a consagrar para el Señor. Hay personas que dicen amar a Dios, pero viven como quieren. La santidad es amar a Dios y vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Dele ese aplauso al Señor bien fuerte. Dios te está llamando a la consagración. Dile adiós a la pornografía, dile adiós a las borracheras, dile adiós al brujo, dile adiós a la relación inapropiada, dile adiós al sexo prematrimonial, dile adiós a todo lo que te lleva a no vivir una vida de consagración al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:7. Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad. Dios no me llamó a impurezas, sino a santidad. Y número 3, Dios nos está llamando a una vida de intimidad. Diga fuerte: intimidad. Dios me está llamando a una vida de intimidad. Yo quiero preguntarle: ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Quiero que piense por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que Dios me habló? Que usted inclinó su oído a escuchar la voz de Dios. De pronto alguien dirá: pastor, el domingo pasado estuvo muy bonito el mensaje, pastor. De pronto alguien dirá: pastor,
el miércoles, qué mensaje tan bonito, tan hermoso. No. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló a ti? ¿Cuándo fue la última vez que no necesitaste intermediarios? ¿Sabes? Si yo para poder comunicarle mensajes a mi esposa, tengo que mandarle a Dairo. Dairo, ¿será que le puedes decir a la pastora Cristi que me espere a las 7 de la noche? Dairo, ¿será que le puedes decir a Cristi que hay que pagar la luz y el agua? Dairo, ¿será que le puedes decir a la pastora que eso lo que indica es que entre ella y yo no hay relación? Si usted necesita de mí para que Dios le hable, significa que entre usted y Dios no hay relación. Como le decía al principio, gloria a Dios por el pastor. El pastor tiene un trabajo y es de pastorear, es de guiar, es de exhortar, es de animar. Pero el pastor nunca reemplaza la voz de Dios sobre su pueblo. En el Antiguo Testamento era así. En el Antiguo Testamento, si Dios no le hablaba a Moisés, el pueblo no escuchaba. Si Dios no le hablaba a Josué, el pueblo no recibía instrucción. Si Dios no le hablaba al rey, el pueblo no se encaminaba. Pero el velo fue roto, mis hermanos. Yo podría tratar de manipular para crear una codependencia, pero el velo fue roto y la Biblia dice: ahora entremos confiadamente al trono de la gracia. Ahora yo puedo entrar en el lugar secreto, dice la Biblia. Cuando ores, entra en tu aposento. No en mi aposento. Entra en tu aposento, en tu lugar secreto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? En lo secreto. ¿Sabes? Yo creo que ese es el problema. Nosotros solamente queremos que Dios nos hable en público. Nosotros solo queremos que Dios me hable el domingo. Nosotros solo queremos que el profeta venga y diga: aquí hay alguien. Aquí hay alguien, y todo el mundo: que sea yo, Señor, que sea yo, que sea yo, que sea yo. Aquí hay alguien con calzoncillos amarillos. Y el Señor te dice, ¿sabes? No me burlo del trabajo del profeta, es un trabajo, un llamado de Dios, un ministerio de Dios. Gloria a Dios cuando Dios pone a alguien en nuestro camino para intersectarnos y para hablarnos. Pero Dios hoy te quiere hablar a ti. Lunes, martes y miércoles Dios te quiere hablar a ti. Dios quiere encontrarse contigo en lo secreto. Cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y Él te recompensará. Te recompensará. ¿De qué recompensa está hablando? Nosotros todo en la Biblia lo hemos materializado. Y cuando escuchamos ese mensaje creemos: voy a buscar a Dios en lo secreto para que Dios me recompense con cosas. Pero no está hablando de recompensas materiales. Está hablando de que Dios te quiere dar su presencia. Dios quiere darte su Espíritu Santo. Dios quiere encontrarse contigo en lo secreto. Él quiere darte recompensas que nunca has visto. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la recompensa que el Señor tiene para nosotros, pero es un llamado a la intimidad. Un llamado a la intimidad. ¿Sabe? Y mi oración en este tiempo de ayuno es que Dios despierte en nosotros un deseo por intimidad. Yo no puedo tener intimidad con mi esposa en público. Yo solamente tengo intimidad con mi esposa en privado. Hay cosas que no podemos hacer en público. Hay cosas que Dios no va a hacer por usted en público. Es en la intimidad. Hay cosas maravillosas que Dios quiere revelar a tu vida, estrategias, visión, ideas, sueños, cosas que Dios quiere poner en ti, pero solo las recibes en lo privado. Y Dios llamó a Samuel en la intimidad de su habitación. Le habló directo a su oído, no le habló por medio de Elí. Elí era el sacerdote. Elí era el sacerdote. ¿Sabe? Y en este área de mi vida yo tengo mucho temor de Dios. El otro día hablaba con la hermana Carmen
y hablábamos de la preparación de la palabra de Dios. Y de pronto el celo que yo le pongo a la preparación de la palabra de Dios. Pero usted no puede depender espiritualmente de mí. Elí fracasó en su llamado al Señor, pero Dios le habló directamente a Samuel. Ni Dios lo permita. Mi oración es que todos los días de mi vida yo camine en rectitud delante de Dios. Pero usted no puede depender del pastor para escuchar la voz de Dios. Tiene que ser en su intimidad. Tiene que ser en lo secreto. En la intimidad hay una fuente de poder. En la intimidad hay una nueva unción para nuestra vida. En la intimidad nos ponemos la armadura del Espíritu. En la intimidad fluye el gozo en medio de la adversidad. En la intimidad surge paciencia en medio de la desesperación. ¿Cuándo fue la última vez que tú inclinaste tu oído a escuchar la voz de Dios? Al principio decía que estamos en los tiempos de Samuel, y creo que estamos en los tiempos de Samuel no porque Dios no hable. Creo que estamos en los tiempos de Samuel porque el pueblo no escucha. Una de las cosas que Jesús repetía constantemente cuando hablaba era: el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso era un refrán de su tiempo. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Hoy Dios nos está llamando. Hoy Dios nos está llamando a servicio. Abre tu vida para servir al Señor. Empieza a servir al Señor con lo que el Señor te dio. Hoy Dios te está llamando a consagración, a que te apartes, a que vivas para Él. Y Dios te está llamando a intimidad. Inclina tu rostro, cierra tus ojos en esta mañana. Quiero que le preguntes al Señor: Señor, ¿qué me estás hablando? Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir en esta mañana? Señor, de pronto tengo mi vida en pausa. El llamado ministerial que tienes preparado para mí lo tengo en pausa. Estoy lleno de excusas. De pronto eres como Moisés y dices: es que yo no sé hablar. De pronto dices: no tengo tiempo. Es que otro lo hace mejor. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios también está llamando a personas a un nivel más profundo de consagración. A no jugar a la iglesia, a no hacer por hacer, pero a consagrar tu vida al Señor, a entregarle las áreas oscuras. Él te llamó de las tinieblas a la luz. Y hoy el Señor te está llamando a que le entregues ese pecado, a que le entregues eso que te aparta de Él, a que le entregues eso que produce en ti vergüenza, lo que produce culpa, que se lo entregues a Dios y te separes, te apartes, te consagres para el servicio del Señor. Pero yo creo que Dios hoy también está llamando a toda la iglesia a intimidad, a encontrarnos con Él, a no tener que esperar al domingo, a encontrarme cara a cara con Dios, a escuchar su palabra, a escuchar su voz, a derramar nuestra vida a los pies de Cristo, a cantar un cántico nuevo, a llorar nuevamente en la presencia de Dios, a arrodillarnos y a postrarnos en su presencia. ¿Cuándo fue la última vez? Señor, yo hoy te pido que tú nos avives. Avívanos con tu Espíritu Santo. Hoy visítanos, hoy trae una nueva visitación de tu Espíritu sobre la iglesia. Hoy despierta nuevamente el primer amor. Señor, que tú levantes en este lugar maestros,
pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, Señor. Que tú levantes ministerios, salmistas, gente que sirva en la alabanza, gente que sirva con los niños, gente que sirva en la media, Señor. Gente que sirva aún en ministerios que hoy no existen en la iglesia, que sirvan en las calles, que sirvan llevando alimento al prójimo. Señor, levanta un ejército de servidores en este lugar, de hombres y mujeres comprometidos con el Señor, sin esperar nada a cambio, sabiendo que nuestra recompensa proviene de ti. Señor, levanta en nosotros una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que ni siquiera da la apariencia de pecado. Sabemos que no somos una iglesia perfecta, Señor, pero queremos ser perfeccionados por ti, oh Dios. Enséñanos lo que es la santidad. Una iglesia, Dios, del altar. Una iglesia del monte. Una iglesia que derrama perfume a tus pies, Señor. Una iglesia que ofrece sacrificio vivo delante de ti. Hoy queremos ser esa iglesia. Quiero invitarte a que te coloques en pie.